Sí, buenas tardes. Muchas cosas se dijeron, así que voy a tratar de referirme a lo que no se dijo. Y primero una reflexión, porque hace unos días un importante diario, el diario La Nación, le exigía al gobierno que le hacía falta un relato. Bueno, creo que el ministro Prat-Gay va en ese camino. Hoy lo que empecé a ver es la construcción de un relato que incluye, entre otras cosas, que esto es un tratamiento democrático de un tema tan grave como endeudar al país en una forma histórica. Pero bueno, veo que el camino que ha tomado el ministro es el que le han indicado desde el diario La Nación. Pero ese relato que empezó a ensayar hoy choca con la realidad. Hace unos días estuvo aquí el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y le dedicó grandes párrafos de su discurso a hablar contra la corrupción. Entonces no entendemos, como si se le dedica tantos párrafos de un discurso a hablar contra la corrupción, se está negociando, se le está pagando, se está entregando la nación a lo que el propio ministro llamó profesionales de la usura. Nos parece que hay una gran contradicción entre un discurso que se pretende combatir la corrupción y entregar 15.000 millones, y discutiremos los números, porque cada vez que algún diputado dice un número, dicen, no, eso no dije, fue otro número el que dije, miraste el cuadrito, no miraste el cuadrito. Pongamos un número estimado de 15.000 millones, se le están entregando los usureros más grandes del mundo. Y también, por eso le quiero preguntar, si no le parece que poner un plazo límite, si poner esta urgencia con la que se está poniendo esta discusión en el Congreso, no se contrapone con la urgencia que nosotros sí vemos en otros temas, con la urgencia que vemos en salud, con la urgencia que vemos en educación. ¿Con qué cara van a mirar a los jubilados que les siguen diciendo que tienen que ganar poco más de 4.000 pesos cuando la urgencia está en pagarle a los buitres? Esa es nuestra pregunta. Tal vez se nos contestará, como se ha dicho acá, se ha dicho en algunos medios de comunicación, que este endeudamiento va a traer grandes beneficios para el pueblo. Grandes beneficios, van a venir inversiones, van a llover dólares que generarán puestos de trabajo. Bueno, pues que nos pongan un ejemplo. Que nos pongan un ejemplo donde la deuda no ha beneficiado a los grandes empresarios. Que nos pongan un ejemplo donde la deuda no ha terminado beneficiando a los grandes bancos. Que nos pongan un ejemplo donde la deuda no terminó siendo una carga pesadísima para el país. Yo no soy tan joven, marché en el 2001 en las calles. Así terminan las crisis de la deuda. La crisis de la deuda del 2001 no es solo la imagen del helicóptero, es la imagen de más de 30 muertos en las calles de la Argentina. Entonces, preguntamos, ¿por qué se miente tanto? ¿Cuál es el argumento? Porque están entregando el país. Porque este acuerdo que nos traen ahora y que vamos a conociendo por pedazos y que me llama la atención que hay como puntos suspensivos, algo, la verdad, un poco un mamarracho, permítanme utilizar la palabra, cosas por rellenar. Se ve que en Nueva York no terminaron de hacerlo y lo mandaron como lo tuvieron para que vayamos avanzando en algo que ya está firmado y entregado con anterioridad. Que las deudas nunca beneficiaron al pueblo argentino, lo dijo también el diputado Kicillof y lo explicó, y yo coincido con lo que el diputado dijo. Lo que no coincido es por qué entonces la presidenta de la Nación, de la cual él fue ministro, se declaró pagadora serial de esas mismas deudas usurarias exactamente iguales como estas. Porque, permitime, Axel, que termine, no voy a interrumpir como lo interrumpieron. Porque se trabó también ahí con el ministro Prat-Gay una discusión sobre el CIADI. Pero no podemos discutir porcentajes. Si quieren, no le voy a hacer la discusión ahora, por la hora y la extensión que requiere, la haremos en su momento. Lo que hay que discutir del CIADI, que es una deuda originada por la dictadura fusiladora de Aramburu. ¿Cuándo vamos a empezar a discutir eso? ¿Cuándo vamos a empezar a discutir el origen de la deuda? ¿Cuándo vamos a empezar a discutir la prórroga de jurisdicción? ¿Cuándo vamos a empezar a discutir cómo se impuso el rechazo de la prórroga, o sea, la imposición de la prórroga de jurisdicción y que la Argentina no pueda seguir alegando la inmunidad soberana? Onganía, la dictadura de Videla. Todas esas normas se impusieron a punta de pistola. ¿Cuándo lo vamos a discutir? ¿O vamos a seguir discutiendo porcentajes como estoy escuchando desde que comenzó esta reunión? Si tu porcentaje de negociación fue mejor, si mi porcentaje de negociación fue peor. Nosotros cuestionamos esta deuda fraudulenta, ilegítima e ilegal. Y a los fondos buitres los conocemos, no solo por todo lo que se dijo acá,
A los fondos buitres los conocemos, porque esos mismos fondos buitres son los que produjeron los despidos en LEAR. ¿Recordarán LEAR? Yo lo recuerdo. Porque el ministro Berni reprimió a mis compañeros, reprimió a los trabajadores de LEAR, reprimió a trabajadores solidarios con ellos, cuando los fondos buitres, accionistas de LEAR, estaban detrás de esos despidos. Sí, pido que formule la pregunta. Ya termino. Déjeme recordar algo más. Los fondos buitres fueron los que cerraron intempestivamente la ex gráfica Donnelley, hoy gestionadas por sus trabajadores y que están luchando por la expropiación de los mismos. Fue un fondo buitre el que lo decidió en Estados Unidos, le puso un cartelito en la puerta de la fábrica y les dijo no vengan más porque desde mañana esta fábrica está cerrada y los trabajadores la abrieron, la pusieron a producir y estamos colaborando con ellos. Entonces, una sola cosa para terminar, y la pregunta la formulé, ya formulé una pregunta. Formulé cómo van a explicar la urgencia, cómo van a explicar que la urgencia es pagarle a Paul Singer, a los fondos buitres que hundieron Donnelley, a los fondos buitres que despidieron el LEAR, y no a los jubilados que le dicen que se conformen con poco más de 4.000 pesos, cuando le quieren poner un techo a las paritarias. Esa es mi pregunta. Y para terminar también con las preguntas, con lo que no se comprende, le pido por con favor, lo que se evita, ya lo digo, ya hablaron muchísimo. Porque aquí se dijo que se van a endeudar para evitar el ajuste. Entonces, primero, contarle al ministro Pratgay que hubo un paro el 24 de febrero en el que estuvimos en la calle rechazando el ajuste que ya comenzó. Porque el ajuste ya comenzó, porque no hay tiempo, no le puedo leer el listado enorme de despidos que hay todos los días en la Secretaría de Comercio, en el INADI, en las fábricas privadas, porque los empresarios están agrandados, porque ven que el Estado despide, entonces vienen también los despidos en el sector privado. El ajuste ya comenzó porque comenzaron a llegar las facturas con el tarifazo. El ajuste ya comenzó, ya termino. Solamente decirle... La voy a tener que interrumpir, le pido que formule la pregunta, por favor. Bueno, solamente decirle que el ajuste ya comenzó y que entiendo las palabras del ministro Pratgay diciendo que van a hacer este arreglo para no ajustar como una amenaza extorsiva. Están entregando la nación bajo una amenaza extorsiva de profundizar el ajuste antiobrero y antipopular que ya comenzó. Tiene la palabra el diputado Base. Sí, presidente. En realidad, varias de las preguntas que yo iba a hacer ya fueron respondidas.